Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los pelos están cayendo. De amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Tu amor que me sostiene.
tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, Él tiene el control, nunca pierde el control. Bendiciones, bendiciones. De lo que vendrá, Dios tiene el control. Nunca, nunca pierde el control. El Señor siempre está en control. El Señor siempre está, pues, con la victoria. Amén. Y en esta hora quiero compartir con ustedes unos versículos, palabra de Dios que ha sido de bendición para mi vida y para mi familia. Y quiero compartirlo con ustedes para la gloria y honra del Señor. Entendemos que en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dificultades, es en ocasiones fácil dudar de Dios. Es fácil creer que Dios no existe, que Dios no es real. Es fácil creer que Dios no tiene el control de las cosas. Es en ocasiones un reto creer en Dios. Es en ocasiones un reto confiar que todo va a estar bien, que las cosas van a estar mejor, especialmente cuando las circunstancias, las cosas, lo que miramos a nuestro alrededor, la realidad de la vida nos hace ver algo distinto. Nos hace ver algo diferente y pareciera como que la escritura es un cuento de hadas, es una fantasía frente a la realidad que vivimos todos los días. Y no somos los únicos que en ocasiones dudamos. No somos los únicos que en ocasiones llega a nuestra mente el dudar, el creer. La escritura nos habla, nos promete, nos dice en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20, nos dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra es para que nos dé aliento, para que nos dé fuerzas, para que nos dé esperanza en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, pero también en los momentos de dificultades, en los momentos que sentimos que estamos solos. El Señor hace una promesa y su promesa es: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, días buenos, días lluviosos, días de enfermedad, días de escasez, días de abundancia, días de salud, días de alegría, días de luto. Todos los días yo estoy con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Pero como decía hace un momento, el ver la realidad que vivimos, el ver lo que enfrentamos todos los días, el ver las situaciones tan palpables en nuestros prójimos, en los vecinos, en el amigo, en aquella persona que nos enteramos que está agonizando, que no puede respirar, que el matrimonio se está terminando, etcétera. En el problema, en la dificultad que sea, nos preguntamos si de verdad Dios será real, si de verdad Dios tendrá poder, si de verdad las cosas serán así. No somos los únicos. No somos los únicos que en ocasiones dudamos por un instante, por un segundo, por un momento. La Biblia nos habla de un hombre en el libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla de un hombre que por un instante, por un segundo, se hizo una pregunta. Una pregunta en la cual él se preguntaba a sí mismo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Él se hace una pregunta. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Se hace la pregunta y dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios va a venir a morar
a vivir entre los hombres? Es como que tú y yo nos dijéramos que el hombre más importante de esta tierra, el hombre más importante de este mundo, cualquier hombre que tú quieras mencionar, hombre de alguna nación, hombre de algún poder, que creas que va a venir a dormir a tu casa, que va a venir a dormir en el piso de tu recámara. Simplemente es algo inaudito. Simplemente es algo que no lo puedes creer, no lo visualizas, no lo ves, no lo crees. ¿Por qué? Por simplemente la grandeza de ese hombre, la grandeza de esa persona. Cómo esa persona se va a rebajar a llegar a una habitación que obviamente no es lo más bajo, pero simplemente no lo miras. De la misma manera, Salomón, cuando construyó un templo para que habitara Dios mismo, él se hace esa pregunta y dice, pero ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Será verdad que Dios va a venir a habitar en medio de hombres pecadores, en medio de hombres perversos, en medio de hombres violentos, en medio de personas empedernidas, de constante su pensamiento solamente el mal y nada más que el mal? ¿Será que Dios va a morar sobre la tierra? Y él mismo, continuando en Primera de Reyes capítulo 8, verso 27, él mismo dice, hablando de la magnificencia de Dios, hablando del poder, de la autoridad, de la grandeza de Dios, se dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. La inmensidad de los cielos no son suficientes para retener, para sostener, para que quepa Dios. Salomón dice, la inmensidad de Dios sobrepasa más allá de los cielos y los cielos de los cielos. No te pueden contener. Y el salmista David dice, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Cuánto menos este pequeño lugar que yo he hecho con cosas que pueden perecer. Ese era el pensamiento de Salomón. Por un instante dudó. No dudó de Dios, pero dudó si Dios pudiera estar en ese lugar. Si Dios pudiera estar allí en ese espacio. Dándole gloria, dándole honra. Y en muchas ocasiones nosotros también nos preguntamos si será que Dios podrá en ese problema que estamos enfrentando. Si será que Dios podrá en esa dificultad por la que estamos pasando. Muchas veces nos preguntamos lo mismo. ¿Será que Dios escucha mi oración? ¿Será que Dios de verdad está en medio de mi casa? Está en medio de mi familia. Está en medio de mi hogar. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios toda es verdadera. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. Todo hombre puede ser mentiroso. Todo hombre puede ser que mienta. Pudiera ser que está diciendo la mentira. Pero Dios nunca miente. Dios siempre es verdadero. Dios siempre es veraz. En Dios está siempre la verdad. Quiero que observes conmigo el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Mi familia y yo estamos estudiando, leyendo acerca del libro de Juan. El libro de Juan, el Evangelio de Juan. Estamos mirando el Evangelio de Juan. Y fue de bendición lo que estuvimos mirando pues hace un momento, hace un instante, y lo quiero compartir contigo. Quiero que por favor me acompañes en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura allí, dice, en el principio era el Verbo. Y cuando hablamos de que en el principio era el Verbo, para poder entender qué es el Verbo,
el verbo, voy a usar este ejemplo. Un ejemplo para poder entender lo que la Escritura nos habla cuando dice, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. El verbo es el hablar. El verbo es la expresión. Si yo por un instante me quedase callado, si tú por un instante mirases a un familiar que está callado, posiblemente no puedas saber lo que está pensando la persona, la actitud de la persona, si lo que está escuchando le está pareciendo o no le está pareciendo, si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque la persona está callada. Cuando una persona es callada, desconoces su interior, su persona, desconoces su forma de pensar, su forma de creer, no le conoces en totalidad, no puedes conocerle. Mas, sin embargo, cuando la persona se expresa, cuando la persona hace gestos, cuando la persona se comunica vía gestos, vía palabras, puedes conocer qué hay en la persona. ¿Cuál es el temperamento? ¿Cuál es el estado de ánimo de la persona? De la misma manera es el verbo. El verbo es, en otras palabras, un ejemplo, el verbo es el pensamiento de Dios. ¿Cómo el hombre puede conocer el pensamiento de Dios? ¿Cómo el hombre puede entender lo que hay en Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo el hombre puede entenderlo? Única y exclusivamente a través del verbo. Dice la Escritura, en el principio, en el inicio de todas las cosas, era el verbo. Y continúa diciendo, entendiéndolo a base de pensamiento. Dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué? El verbo era con Dios. Esto es, en el principio era el pensamiento y el pensamiento era con Dios. Dice, y el verbo era Dios. De esta manera miramos aquí que dice la Escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si tú quitaras la palabra verbo y pusieras pensamiento, encontramos que dice lo siguiente, en el principio era el pensamiento y el pensamiento era con Dios y el pensamiento era Dios. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué me está cambiando las palabras? Tú dirás, pero bueno, es que no entiendo aquí, esto es un revoltijo. Me gustaría entender más. Si seguimos leyendo en el versículo 2, dice, Juan 1:2, hablando del verbo, y el verbo es Jesús, dice, era en el principio con Dios. El pensamiento era con Dios. El verbo era con Dios. Jesús era con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Antes, un artista, un escritor, un pintor, cualquier persona, un niño, quien sea, antes de dibujar, antes de escribir, primero está hecho, formado en el pensamiento. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él, por el verbo, por Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y añade, y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos dice aquí? Que absolutamente tú y yo no hay nada que podamos hacer sin antes haberlo pensado, sin antes haber llegado a nuestra mente. Nuestra mente primero piensa y luego reacciona, luego mueve la mano para tomar aquello. Primero lo piensa y luego manda las direcciones al resto del cuerpo para tomar acción. De la misma manera, dice la Escritura que nada en esta tierra de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo fue hecho por Él. Dice el versículo, en Él todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Continúa diciendo el versículo 4 dice, en Él estaba
la vida. ¿En él quién? En Jesucristo. Dice, y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. Así es. En él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Así es. Él era y él es la luz para los hombres. Él era y él es la luz para todo hombre. Dice la escritura, la luz en las tinieblas resplandece. Así es. La luz en las tinieblas tiene victoria, brilla, resplandece, es más fuerte todavía. Se mira mucho más fuerte en medio de las tinieblas. La luz en las tinieblas tiene victoria, tiene poder, sobresale. Las tinieblas huyen, desaparecen, se van, queda la luz. La luz en las tinieblas resplandece y añade el versículo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué veo yo en este versículo? ¿Qué hay en este versículo? En este versículo hay promesa. En este versículo hay esperanza. En este versículo hay bendición. ¿Qué bendición? ¿Qué promesa? ¿Qué esperanza? Esperanza de que las tinieblas nunca prevalecerán contra la luz. Esperanza que nos muestra y nos enseña que la negatividad, que lo negativo, lo malo, nunca prevalecerá contra la luz de Cristo. Que las circunstancias difíciles nunca prevalecerán contra la luz de Cristo. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estés atravesando, no importan las incertidumbres, no importan la angustia de no saber tantas cosas, de no entender, de no tener una seguridad a futuro. No importa nada de eso, porque las tinieblas no tienen poder contra la luz de Cristo. Siempre la luz de Cristo tendrá la victoria. Siempre la luz de Cristo tendrá el poder, la magnitud, la magnificencia de estar siempre arriba y de darnos victoria y victoria y llevarnos de victoria en victoria. Entonces, encontramos el siguiente versículo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, hablando del verbo, hablando de Jesús, hablando de la luz. El versículo 9 dice, Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que es Jesucristo, que está dispuesta a alumbrar a todo hombre, venía a este mundo, haciendo semejanza a cuando nuestro Señor Jesucristo venía, nacía como un pequeño bebé en Belén. Encontramos ahí entonces esta palabra donde explica, dice, aquella luz verdadera, y es importante entender esta parte, esta sección, aquella luz verdadera. En la palabra en la Biblia no hay palabras extras, no hay palabras de más. Cuando la Escritura dice aquella luz verdadera, significa que hay luces, también hay luces que no son verdaderas. Así que Cristo aquí dice, la Escritura dice, aquella luz verdadera, aquella luz genuina. Hace un espacio para mostrar, para identificar la luz verdadera de las luces no verdaderas. ¿Alguien pudiera tener un ejemplo de una luz no verdadera? La luz verdadera es Cristo. Pero una luz no verdadera, ¿cuál sería una luz no verdadera hoy, en estos días? Una luz verdadera puede ser una creencia errónea. Una creencia en cualquier hombre que diga, yo soy Jesús. Esa es una luz falsa. Esa es una luz no verdadera. Jesucristo es la luz verdadera. Un ejemplo de una luz no verdadera. Una persona que dice ser Jesús y no lo es.
algún ídolo, alguna imagen. Muchas personas hoy en estos días, miran como una luz, no verdadera, pero lo miran como una luz, la economía, el dinero. Muchas personas, mientras que otros están temerosos por la economía, las cosas que ocurren en el mundo y los inciertos de esta vida, los empleos bajan, tantas cosas que están ocurriendo, mientras que muchas personas están desesperados y no tienen paz. Otros tienen paz, pero no tienen paz porque están creyendo en la luz verdadera. Tienen paz porque están creyendo en la luz no verdadera. Están confiando en sus riquezas. Están confiando en las personas de poder que conocen. Están confiando en otras cosas. En días de enfermedades, en días de bacterias, de virus, de problemas difíciles, las personas pueden poner su confianza en una mascarilla para respirar y creer que eso los va a librar de una enfermedad, de contraer algún virus. Y no es malo, es correcto tomar medidas preventivas. Pero si yo, el día de mañana, voy a salir a trabajar y en vez de orarle a la luz verdadera y pedirle, cúbreme y guárdame con tu sangre preciosa, si en vez de eso yo tomo únicamente una mascarilla y creo que con eso estoy seguro, estoy confiado, y no oro, no ruego por la protección, yo estoy haciendo para mí una luz falsa, creyendo en esa luz falsa. Yo debo de creer en la luz verdadera y usar los métodos o medios preventivos que Dios ha puesto al alcance de todos. Pero el principio debe de ser ponernos en las manos de la luz verdadera. Así encontramos entonces que dice la Escritura, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice la Escritura, venía a este mundo. Así es, llegaba a este mundo. La luz, el creador de todas las cosas, el pensamiento de Dios, el reflejo de Dios, el símbolo de Dios. Dios, para darse a conocer, envía a su Hijo Jesucristo para que le conozcamos. De hecho, el Señor Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Por tanto, si tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Jesucristo. No necesitas conocer a Pablo, no necesitas conocer a Juan, no necesitas conocer a Judas, no necesitas conocer a María, no necesitas conocer a Moisés, necesitas conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que ha sido enviado por el Padre para que le conozcan a Dios. Para que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Y dice la Escritura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Así es, venía a este mundo, llegaba a este mundo. El versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hablábamos hace un momento que en el pensamiento de Dios estaba Jesús. El verbo estaba con Dios, era con Dios, y que todo fue hecho por Dios. Así que el versículo dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Cuando tú haces algo, cuando tú haces un dibujo, ¿quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú o lo hizo tu pensamiento? ¿Quién lo hizo primero? ¿Tu cuerpo o el pensamiento? De la misma manera, Dios hizo todas las cosas a través de Jesús. Por eso el versículo dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero observa lo que dice la parte siguiente del versículo, dice, pero el mundo no le conoció. Dios creó este mundo. Jesús
creó este mundo. Y cuando Jesús llegó, entró por las puertas de este mundo, el mundo no le conoció ni le reconoció. Sigue diciendo el versículo 11, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino. No llegó a un lugar extraño. No llegó como si fuera un extraterrestre de fuera de este mundo. Él llegó a lo suyo, como aquel que llega a su propia casa. A lo suyo, a lo propio. Dice la Escritura que de Jehová es la tierra, su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es todo. Del Señor es todo. Él pone el aire que respiras para que le alabes, para que le adores, para que le des gracias, para que le glorifiques. Él pone en ti algo que es suyo, el aire. Dice la Escritura que en el libro de Génesis que Dios puso en el hombre aliento de vida. Ese respirar que tú tienes en tu interior, en tus pulmones, que inhalas y exhalas constantemente, no es tuyo, le pertenece a Dios y Él te lo ha dado, Él te lo ha prestado por un instante, por un momento. Y tú dirás, siendo que Él es dueño, siendo que Él es Señor, siendo que Él mantiene a los hombres con vida, mantiene a los hombres dándoles el pan de cada día, mantiene a todo ser humano. Dirás tú, pues cuando llega el Señor, cuando llega el dueño, se le debe de recibir, ¿no? Y se le debe de recibir con gozo, se le debe de recibir con ánimo. Como aquellos empleados que cuando ven que llega el dueño de la compañía, todos le reciben, todos le aplauden, todos se apuran a barrer, a limpiar, a tener todo listo porque llegó el Señor. Pues dice la Escritura aquí, a lo suyo vino, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, tú y yo conocemos la historia. Tú y yo conocemos la historia de que Jesús nació en un pesebre. No pudo nacer en un espacio, en un gran palacio, en un gran reinado. No hubo espacio para Él. Mas sin embargo, no me refiero a que a los suyos vino y los suyos no le recibieron a ese tiempo de atrás. Me refiero a este tiempo, en estos días, en el día de hoy. Jesucristo sigue llegando a la puerta de tu corazón. Jesucristo sigue tocando a la puerta de tu hogar, a la puerta de tu familia. Y quiere interactuar contigo. Quiere hablarte palabra de vida. Quiere sacarte de todo el pensamiento negativo, de todo pensamiento de terminar tu matrimonio, de terminar con tu vida, de terminar todas las cosas, todo lo negativo. Cristo viene y trae luz y quiere echar fuera toda la tiniebla, toda oscuridad, toda depresión, todo miedo, todo cansancio, todo temor, absolutamente todo, toda enfermedad, toda dolencia. Cristo viene, Cristo toca. Lamentablemente, es la misma historia. Nadie quiere abrir. Nadie quiere escuchar. Hay días en los que el Señor, la voluntad del Señor, se cumple y se hace. Tú pudieras creer que este mundo es imposible que se detenga. Va con la fuerza, con la velocidad de un tren a una alta velocidad, viajando, y tú no crees que se puede detener. Pero cuando Dios quiere, el mundo se detiene y todos tienen que entrar a sus hogares y estar detenidos. El tiempo se detiene, el tiempo se para porque es tiempo de que Dios está tocando y está hablando a la puerta y está diciendo, es tiempo de que me escuches. Y Dios hoy está tocando a la puerta. Está tocando a la puerta de tu casa,
a la puerta de tu familia, porque quiere interactuar contigo, con tus hijos, con tu esposa, con tu persona, con tu carácter. Dios quiere trabajar. Dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios, porque mientras que hay personas que no tienen tiempo para recibirle, que no tienen un espacio para recibir a Dios, hay a otros a los cuales Dios les dio una oportunidad. Espero que tú seas uno de ellos. Dice el versículo 12, mas a todos, no hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Dice la Escritura, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos aquellos que abrieron la puerta de su corazón para que entrara Jesucristo a sus vidas. No estoy hablando de un instante, de un momento en el cual te llenaste de emoción y hiciste una oración rápida. Estoy hablando de que ese momento en el cual Dios te inquietó a orar en tu casa, ese momento en el cual Dios te inquietó a leer la Biblia, ese momento en el cual Dios te inquietó a dejar ese pecado, a dejar esa acción incorrecta, esa acción indebida, y tú volteaste el rumbo y fuiste hacia otra dirección, cambiaste de rumbo, te arrepentiste, te volviste de la maldad, te volviste de la mala inclinación que llevabas. Si tú hiciste eso, si tú oraste a Jesús, si tú leíste la Biblia cuando el Espíritu Santo te provocó, tú escuchaste la voz de Jesús, tú escuchaste que Jesús estaba llamando y tú abriste la puerta y Cristo entra a tu vida. Dice el versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. No tengas miedo, no temas. Cristo está contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que las tinieblas no podrán contra la luz. La luz siempre prevalecerá. La Escritura dice que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. El infierno mismo no prevalecerá contra la iglesia. Si tú has decidido ser parte de la iglesia de Jesucristo, puedes estar confiado, puedes estar confiando que Dios tiene el control de todas las cosas, del futuro, de lo que viene, de lo que vendrá. Dios tiene el control. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta palabra de bendición, por esta palabra de vida, por esta palabra de promesas, Señor, en las cuales tú prometes, Padre, que darás la victoria, que tu luz eliminará absolutamente toda tiniebla, todo terror, toda oscuridad, toda enfermedad, toda insuficiencia, toda enfermedad, toda dolencia, todo cansancio, toda economía falta, toda depresión, Señor, absolutamente todo se va, desaparece a través de la luz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, yo quiero orar en esta hora por todas esas personas que están pasando por angustia, que están pasando por depresión, que están pasando por momentos de incertidumbre, que no saben qué será el día de mañana, que tienen temores. Padre, todas esas personas que se alimentan de noticias que solamente les acarrean depresión, malas noticias, malos momentos, malos ratos, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de ellos, Padre, que la luz tuya resplandezca en sus vidas, que la luz tuya resplandezca en sus hogares, que la luz tuya resplandezca en sus mentes, en sus corazones, y que ellos puedan, Señor, creer y confiar que tú eres la luz y que solamente en ti está la victoria, que solamente en ti está la solución de todos los problemas, de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todos aquellos, Señor amado, que están pasando por momentos difíciles, que se encuentran
encuentran en una cama, en un hospital, en una cárcel, en un lugar desahuciado, Señor, y que no miran una esperanza, que puedan tomar esta palabra. Juan capítulo 1, versículo 9, donde la escritura nos dice que Él es la luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre, que ellos puedan creer, que ellos puedan confiar, Señor, que tú eres la luz, que dejen de creer en luces falsas, que dejen de creer en luces que no son luces, que puedan creer en la luz verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo en tus manos a todas esas personas y a todos aquellos, Señor, que desean, que tú estás tocándole a la puerta, que tú estás abriendo su corazón. Aquellas personas que por curiosidad se acercaron a escuchar un poco acerca de esta palabra. Padre, sembramos la palabra, sembramos la semilla en esas vidas, en esas personas, y rogamos que seas tú haciendo la obra en cada vida, en cada corazón, al tiempo tuyo, Señor, en el lugar que tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Así, si en esta hora tú quieres recibir a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, si en esta hora tú quieres escuchar el tocar de Jesús, que Él está llamando a la puerta, si en esta hora tú puedes escuchar que Jesús está llamando a tu puerta, a tu corazón, y tú quieres abrir la puerta, quieres recibir a Jesucristo, solamente repite conmigo esta oración. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que muchas veces yo he cerrado la puerta. Reconozco que muchas veces yo también he sentido, he escuchado que Jesús toca la puerta, pero yo no he abierto. Señor, en el nombre de Jesús, pido perdón por mis acciones incorrectas, indebidas. Pido perdón por esas acciones que yo he cometido, Señor. Te pido perdón y te ruego que me recibas, que yo también pueda ser hijo. En el nombre de Jesús, creo en Jesucristo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que Jesús vino a la tierra en forma de hombre para representar a Dios Padre, y que todo aquel que mira a Jesús puede ver al Padre. Creo que tú le has enviado, creo que Él ha muerto por mí en la cruz del Calvario, y creo, Señor, que a través de Él tengo redención, tengo perdón de mis pecados, y que si creo y confío en Él, seré salvo. Seré salvo de la ira venidera. Seré salvo de los problemas que vienen a futuro. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo tu nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor amado, y que de tu mano no haya nada ni nadie que me arrebate. En el nombre de Jesús ruego que tu Santo Espíritu me guíe, me toque, me dirige y me guíe a un lugar en el que yo pueda crecer a través de palabra de luz verdadera. En el nombre de Jesús, gracias. Así, bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo hoy, y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Los pelos están cayendo. Amor que me
tienes el control. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. 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 Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Él tiene el control, nunca pierde el control.